En el estacionamiento subterráneo, 3 hombres encapuchados acorralaron a Sarapina Sterling contra su sedán. Liam Carter emergió de entre las sombras. Un gancho en forma de S de su taller mecánico aferrado en su curtida mano. Una llave de muñeca precisa. Un golpe de cadera y el cuchillo resonó contra el concreto. Las cámaras de seguridad parpadearon y se apagaron. El atacante principal gruñó 2 palabras que lo cambiaron todo. Plan B. Liam arrastró a Sarapina detrás de un pilar de concreto, con voz firme y autoritaria. De ahora en adelante, escúchame. Esta noche, el siguiente movimiento de Sarapina cambiaría destinos. Las luces fluorescentes zumbaban en el cielo mientras Liam Carter se interponía entre Sarapina y el peligro. Su cuerpo se tensaba como un resorte a pesar de su apariencia modesta. A los 36 años, parecía lo que decía ser. Un padre soltero al frente del taller de Carter en las afueras de la ciudad. Su piel bronceada y sus manos callosas contaban historias de trabajo honesto, de cambios de aceite y reparaciones de transmisiones. Pero la forma en que se movía, la forma en que sus ojos rastreaban cada sombra y salida, susurraban historias diferentes, historias más oscuras que había enterrado hacía 6 años cuando su esposa murió y lo dejó solo con una hija de 7 años para criar. Sarapina Sterling se apretaba contra el frío hormigón, con su cabello rubio platino despeinado quizás por primera vez en su vida profesional. A sus 34 años, dirigía Sterling Tech con la precisión de un cirujano y la crueldad de un general. Sus empleados la respetaban. La competencia la temía, y la junta directiva vigilaba cada uno de sus movimientos como halcones que acechan a su presa. Se había construido muros a su alrededor tras la muerte de su madre hacía 10 años, una muerte que la policía calificó de accidental, pero que había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. La confianza era un lujo que no podía permitirse, por eso siempre conducía sola a casa. Siempre tomaba la misma ruta segura, siempre miraba los retrovisores. Hasta esa noche, cuando sus patrones se convirtieron en su prisión, el ataque había sido coordinado con precisión militar. Un hombre había desactivado las cámaras de seguridad con un dispositivo que no debería existir fuera de los puntos negros del gobierno. Otro había bloqueado el paso de su coche, mientras que el tercero se movía para agarrarla. Habían estudiado sus rutinas. Sabían que despedía a su equipo de seguridad en la entrada del edificio. Sabían que valoraba su independencia más que su seguridad. Lo que no sabían era que Liam Carter trabajaba hasta tarde los jueves, que su garaje tenía una vista clara de la entrada del aparcamiento y que las viejas costumbres son difíciles de erradicar para un exeal de la Marina que había pasado 5 años extrayendo objetivos de alto valor de lugares mucho más peligrosos que los aparcamientos subterráneos. El gancho en forma de S que Liam tenía en la mano no era un arma. Era una herramienta para extraer motores. Pero en las manos adecuadas, cualquier herramienta podía salvar una vida. Lo había aprendido en Afganistán, en Siria, en lugares cuyos nombres aún estaban clasificados. El primer atacante había cometido el error de sacar un cuchillo. Creyendo que le daba ventaja, Liam le había enganchado la muñeca, haciendo palanca en la articulación hasta que crujió y lo había derribado. El segundo hombre se había precipitado, solo para encontrarse con la rodilla de Liam y luego con el suelo de cemento. El tercero, el listo, se había quedado atrás y había hecho una llamada. Plan B. Esas 2 palabras significaban que esto no era casualidad, no era oportunista. Alguien quería a Sarapina Sterling, y tenían contingencias. Audrey Carter estaba terminando su tarea de matemáticas cuando su padre finalmente llegó a casa esa noche, más tarde de lo habitual, y moviéndose con la tensión controlada que había aprendido a reconocer. A los 7 años, entendía mejor que la mayoría de los niños el peso que soportaban los adultos. Había perdido a su madre antes de poder recordarla bien. Pero recordaba el después, como su padre se había replegado sobre sí mismo antes de obligarse a desplegarse por ella. Le encantaba construir robots de papel y pequeñas maquetas mecánicas con él los fines de semana. Amaba cómo su rostro se suavizaba al verla trabajar.
Me encantaba como siempre revisaba las ventanas 2 veces antes de acostarse. Esa noche, algo había cambiado. Esa noche, se parecía al hombre de las viejas fotografías que guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio. El que vestía uniforme militar azul con un cofre lleno de metales del que nunca hablaba. A la mañana siguiente, la sede de Sterling Tech bullía con la gestión de crisis. El intento de secuestro se había filtrado en cuestión de horas, a pesar de los esfuerzos de Sarapina por contenerlo. La junta directiva, liderada por el siempre agresivo Bernie Clayton, exigió una reunión de emergencia. Bernie siempre había resentido el nombramiento de Sarapina como directora ejecutiva. Había susurrado en algunos rincones que era demasiado joven, demasiado mujer, demasiado reacia a participar en los juegos tradicionales de la política corporativa. Ahora olía sangre en el agua. La compañía estaba a 3 semanas de una OPV secundaria para su división de IA industrial, y cualquier señal de inestabilidad podría costarles miles de millones. Vivian Hall, la miembro más neutral de la junta, observaba los procedimientos con ojos calculadores, esperando a ver qué rumbo tomarían los acontecimientos antes de dar su voto decisivo. Los medios de comunicación pintaron la historia con un tono sensacionalista. Roques, el director ejecutivo, casi fue secuestrado en un ataque descarado. Las preguntas giraban en torno a la seguridad corporativa, sobre si Sarapina había sido objeto de un rescate o de espionaje corporativo. Una fuente anónima, alguien con conocimiento interno, sugirió a un destacado bloguero que tal vez todo había sido un montaje. Un intento desesperado de un director ejecutivo en apuros por generar simpatía antes de una votación crucial de la Junta. La acusación era infundada, pero efectiva. Los precios de las acciones flaquearon. La confianza se erosionó. Y en algún lugar de una torre de cristal al otro lado de la ciudad, Damien Cross observaba las noticias con satisfacción. Damián Cross tenía el tipo de rostro que parecía confiable en las fotografías, pero inquietaba a la gente en persona. A los 40 años, había amasado su fortuna identificando empresas en crisis y curándolas o extrayendo sus órganos para obtener ganancias. Su piel pálida parecía no ver nunca la luz del sol. Sus ojos grises nunca parecían parpadear a los intervalos adecuados. Llevaba trajes plateados que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, y un reloj de diamantes que había pertenecido a un ejecutivo farmacéutico que cometió el error de confiar en él. Sterling Tech había estado en su radar durante 2 años, pero Sarapina Sterling había demostrado ser frustrantemente incorruptible. Los enfoques tradicionales habían fracasado. Era hora de buscar soluciones más creativas. El segundo encuentro entre Liam y Sarapina tuvo lugar en el taller. Un encuentro imprevisto que transformaría el futuro de ambos. Sarapina había ido a agradecerle como es debido, lejos del circo mediático y de las declaraciones policiales. Lo encontró debajo de un sedán. Solo se le veían las piernas. Mientras Audrey estaba sentada cerca, dibujando en un cuaderno, la niña miró a la elegante mujer con su traje de 1000 años y vio, más allá de la armadura, algo solitario debajo. Sin dudarlo, Audrey arrancó su dibujo y se lo ofreció a Sarapina. Era un robot con un gancho en forma de S por mano, salvando a una princesa de una torre. El gesto fue tan puro, tan inesperado, que Sarapina sintió que algo se agrietaba en las paredes que había construido durante una década. Liam salió de debajo del coche, con el mono manchado de aceite, y encontró a su hija charlando con una de las mujeres más poderosas de la industria tecnológica, como si fueran viejas amigas. Quería apartar a Audrey para mantener la distancia que las mantenía a salvo. Pero algo en la expresión de Sarapina lo detuvo. Ella miraba el dibujo de su hija con la clase de asombro que no había visto en los ojos de un adulto en años. Cuando finalmente lo miró, su máscara corporativa se había deslizado lo suficiente como para revelar a la persona que había debajo. No le ofreció dinero ni hizo grandes gestos de gratitud. En cambio, le hizo una simple pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué haría falta para evitar que esto volviera a suceder? La respuesta no era simple. Liam entendía los patrones,
Había sido entrenado para verlos en el caos del combate y en el silencio previo a una emboscada. El ataque a Sarapina no había sido aleatorio. El plan B sugería múltiples contingencias. Quien la quisiera lo intentaría de nuevo, y la próxima vez tendría en cuenta cualquier interferencia inesperada. Se encontró diseñando un protocolo de seguridad con la misma precisión que antes usaba para planificar rutas de extracción en territorio hostil. Cambiar sus rutas aleatoriamente. Desactivar su ascensor privado. Variar sus horarios de salida. Crear una lista blanca para todos los dispositivos electrónicos en su presencia. Cambiar las tarjetas SIM con regularidad. Establecer protocolos de comunicación de emergencia con 5 comandos simples que pudieran ejecutarse sin pensar ni dudar. Congelar para detenerse inmediatamente. Pared norte para dirección específica de cobertura. Ojos para vigilancia detectados. Cambiar para cambio de ruta. Salida 2 para ruta de evacuación secundaria. Sarapina lo puso a prueba sin querer. Quizás necesitaba saber si este silencioso mecánico que le había salvado la vida era genuino o solo un jugador más en el juego. Organizó una reunión repentina en un edificio diferente. Cambió la ubicación en el último momento. Esperó a ver si se adaptaba o fallaba. Liam identificó la falla de seguridad en minutos. Una cámara del pasillo que había sido girada 3 grados de su ángulo óptimo, justo lo suficiente para crear un punto ciego cerca de las escaleras de emergencia. Se dio cuenta de cosas que otros pasaron por alto, como el ruido excesivo de sus tacones sobre el suelo de mármol, creando una señal sonora que podía rastrearse a 3 pasillos de distancia. Cuando él le sugirió que usara tacones más bajos por seguridad, al principio se irritó, pero luego comprendió la lógica. El hecho de que realmente hiciera el cambio le decía más sobre su personalidad que cualquier biografía corporativa. Esa noche, durante una cena sencilla en el taller, las barreras comenzaron a desmoronarse. Audrey había insistido en invitar a Sarapina a compartir su pastel de manzana, un postre que ella había ayudado a preparar esa tarde. Liam observó nervioso cómo su hija charlaba sobre la escuela, sobre sus dibujos, sobre el robot que quería construir para ayudar a la gente. Sarapina escuchó con genuino interés, y cuando la conversación giró hacia las madres, compartió algo que no le había contado a nadie en años. Su madre había muerto. Había sufrido un accidente de coche a los 24 años, justo cuando Sterling Tech empezaba a despegar. La policía lo había declarado accidental, pero ella recordaba una camioneta plateada que nunca se había encontrado. Recordaba inconsistencias en las imágenes de las cámaras de tráfico que nadie quería investigar. Liam tomó nota mental. Su mente ya conectaba puntos que podrían o no formar una imagen. La investigación que Liam llevó a cabo fue metódica y silenciosa. Aún conservaba contactos de su época militar, personas que le debían favores o simplemente respetaban lo que había hecho por su país. La cinta de seguridad del aparcamiento reveló pequeñas pistas que la policía había pasado por alto. La cinta adhesiva que un atacante había dejado caer tenía un código de color de un lote que la empresa de seguridad de Oliver Kent había devuelto hacía 6 meses por no cumplir con las especificaciones. Kent había tenido un breve contrato con Sterling Tech que se había rescindido tras una filtración de datos. La conexión era tenue, pero valía la pena investigar. Henry Walls ocupaba una zona gris entre asesor legal y experto en soluciones corporativas. Liam lo observaba desde la distancia, fijándose en sus reuniones, sus hábitos, como siempre parecía aparecer dondequiera que surgieran los problemas de Sterling Tech. Durante una reunión de la junta directiva a la que Liam asistió como el recién nombrado consultor de seguridad temporal de Sarapina, escuchó a Walls en el pasillo hablando con urgencia por teléfono sobre las firmas necesarias para principios de la semana siguiente. Sarapina explicó más tarde que a principios de la semana siguiente se podría convocar una votación por poder de emergencia si el director ejecutivo estaba ausente o incapacitado. Las piezas formaban una imagen, pero la imagen seguía siendo frustrantemente incompleta. La camioneta plateada rondaba la investigación de Liam como un fantasma. Contactó con Elias Flynn,
un detective que había trabajado con él brevemente antes de que Liam se trasladara a operaciones especiales. Flynn sacó el informe del accidente de hacía 10 años, pero faltaban páginas y secciones enteras estaban censuradas sin explicación. El agente investigador de entonces, Ronnie Beck, había dejado la fuerza hacía 5 años. Flynn tardó 3 días en encontrarlo. Ahora trabajaba en seguridad privada, específicamente para Cross Industries, y como protección personal del propio Damian Cross. La coincidencia era demasiado perfecta para ser accidental. El segundo ataque se produjo durante una reunión de la junta directiva en el piso 41 de la sede de Sterling Tech. El sistema de extinción de incendios se activó sin previo aviso, provocando una cascada de agua por la sala de conferencias. Los ascensores se bloquearon, atrapando a la mitad del equipo de seguridad en el vestíbulo. Las salidas de emergencia estaban selladas con cerraduras magnéticas que no deberían estar conectadas al sistema contra incendios. En el caos, 2 hombres vestidos como contratistas de seguridad de reemplazo entraron por la escalera. Avanzaron con determinación hacia Sarapina, pero Liam se interpuso entre ellos y su objetivo antes de que dieran 3 pasos. La pelea fue breve y decisiva. Liam usó un extintor para crear una nube de niebla química, interrumpiendo su línea de visión y obligándolos a moverse de forma previsible. El primer hombre cayó al suelo con un golpe en el plexo solar, seguido de una estrangulación que lo dejó dormido en segundos. El segundo intentó sacar un arma, pero se encontró con el brazo atrapado y la cara pegada a la pared de cristal de la sala de conferencias antes de poder quitarse la funda. El encuentro duró menos de 40 segundos, pero un periodista independiente del edificio contiguo lo grabó todo en video. Al anochecer, las imágenes se habían extendido por internet con titulares como «Padre soltero», «Héroe», «Salva a un director ejecutivo», y «Habilidades ocultas de mecánicos detienen un ataque corporativo». Liam odiaba la atención con una intensidad que lo sorprendió incluso a él. Había pasado 6 años construyendo una vida tranquila para Audrey, una vida donde pudiera crecer con normalidad, sin el peso de su pasado ni de las habilidades que esperaba no volver a usar. Ahora su rostro estaba en todas partes. Y con él, preguntas que no quería responder. Sarapina lo apoyó en la rueda de prensa. Su presencia le dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Cuando los periodistas insistieron en detalles sobre sus antecedentes, ella esquivó el ataque con la habilidad de alguien que llevaba una década lidiando con los medios. «Él es la persona en quien confío», dijo simplemente. Y de alguna manera eso fue suficiente para cambiar la narrativa de su pasado al presente. La distancia emocional que Liam había mantenido cuidadosamente comenzó a derrumbarse. Sarapina no era solo una clienta, ni siquiera una amiga. Se estaba convirtiendo en algo más complejo, algo que lo asustaba porque se había prometido a sí mismo, tras la muerte de su esposa, que nunca volvería a ser vulnerable. Pero verla con Audrey, ver cómo su hija ya la había adoptado en su pequeña familia, hacía que la resistencia pareciera no solo feudal, sino errónea. La comprensión lo golpeó durante un momento tranquilo en el garaje, cuando Sarapina ayudaba a Audrey con la tarea mientras él trabajaba en una transmisión. La simplicidad doméstica, lo correcto, amenazaba todo aquello en torno a lo cual había construido su vida posmilitar. El plan al que llamaban ECO era elegantemente simple. Sarapina parecía vacilar. Considerar la oferta de protección estratégica de Henry Walls a cambio de la transferencia temporal de su derecho al voto. Liam le colocó dispositivos microscópicos de grabación en la ropa y la ubicó en la sala de conferencias para maximizar la reflexión del audio en las paredes de cristal. Walls, creyendo tenerla acorralada, se volvió descuidado con sus palabras. Mencionó la impaciencia de Damen, mencionó firmas que serían permanentes una vez completadas, y lo más importante, dejó escapar 3 palabras cruciales: área de la bahía, muelle 17, camión refrigerado. Era un lugar, un punto de encuentro para algo que Walls claramente no había querido revelar. Vivian Hall resultó ser la aliada que necesitaban. Ante las pruebas de la conspiración,
Abandonó su neutralidad y eligió la justicia por encima de la política. Tenía contactos en el FBI, específicamente en la agente Andrea Wilfried, especializada en delitos corporativos con implicaciones interestatales. La participación federal cambió las reglas del juego. Ahora bien, no se trataba solo de una adquisición corporativa, sino de secuestro, conspiración y posible asesinato que se remontaba a una década atrás. La investigación se aceleró, pero también el peligro. Damián Cross era muchas cosas, pero la estupidez no era una de ellas. Reconocería los muros que se cernían sobre él y actuaría en consecuencia. La crisis se volvió personal cuando una fotografía de la cobertura mediática reveló demasiado. En el fondo de la historia del héroe padre soltero, se veía una matrícula parcial en la camioneta de Liam. Fue suficiente para que alguien con recursos rastreara la escuela de Audrey, su horario, sus vulnerabilidades. El intento ocurrió un martes por la tarde. Un hombre que decía ser padre sustituto voluntario había estado haciendo preguntas, mostrando un interés inusual en los procedimientos de recogida. Liam vio primero la camioneta plateada y reconoció el patrón de acercamiento que precedía a una extracción. Llegó antes de que el hombre pudiera llegar a las puertas de la escuela. Lo tenía en el suelo con el brazo retorcido a la espalda antes de que nadie comprendiera del todo lo que estaba sucediendo. El casi accidente con Audrey destrozó algo en Liam. La culpa era aplastante. El peso de haber traído peligro a la puerta de su hija a través de su relación con Sarapina. Se apartó, intentó distanciarse, pero Audrey no lo dejó. Con la sabiduría que a veces llega a los niños que han perdido demasiado siendo demasiado jóvenes. Ella le dijo que tener miedo estaba bien, pero que huir no. Sarapina acudió al taller esa noche, no como directora ejecutiva, sino como una mujer que entendía la pérdida y el miedo a perder más. Su disculpa fue genuina. Su dolor por haber puesto en peligro a Audrey, real. En ese momento, cayeron los últimos muros. Ahora estaban juntos en esto, los tres. Una familia forjada en la crisis, pero no por ello menos real. El desenlace se desarrolló en el Muelle 17 en una noche lluviosa que parecía predestinada a la confrontación. El distrito de almacenes abandonados proporcionaba la cobertura perfecta para actividades ilícitas. Su laberinto de contenedores y edificios derruidos ofrecía demasiados puntos de emboscada como para contarlos. Liam había llegado horas antes, moviéndose por los desagües pluviales que había mapeado durante su preparación, colocándose donde pudiera observar sin ser observado. Sarapina llegó a la hora señalada, proyectando un miedo que no tenía que fingir del todo. Damián Cross salió de un sedán negro con la confianza de quien creía haber ganado. La conversación que Damián creía privada se transmitía a receptores del FBI a medio kilómetro de distancia. Habló con libertad sobre la necesidad de eliminar obstáculos, sobre cómo la madre de Sarapina había sido un gran obstáculo en su momento. La camioneta plateada de hacía 10 años había sido suya. El accidente había sido todo lo contrario, y el encubrimiento le había costado considerables recursos, pero había valido la pena para allanar el camino para su eventual adquisición de Sterling Tech. No esperaba que la hija fuera tan testaruda como la madre. La confesión era oro para la fiscalía, pero Henry Walls presentía que algo andaba mal. Tal vez fue la forma en que Sarapina se paraba. Tal vez fue un instinto agudizado por años de incertidumbre legal. Mencionó que el camión refrigerado estaba listo, una declaración aparentemente inocua que confirmó el alcance total del plan de secuestro. La situación táctica se deterioró rápidamente. Un miembro del equipo de seguridad de Damián vio agua goteando donde no había tuberías. Evidencia del paso de Liam por el sistema de drenaje. La alerta se disparó y, de repente, el almacén se convirtió en un campo de batalla. Liam usó equipo industrial como cobertura, creó distracciones con botes de gas a presión que sonaban como disparos en el espacio cerrado. Su objetivo era simple: mantener la atención en sí mismo y lejos de Sarapina hasta que el FBI pudiera intervenir. El plan funcionó hasta que Damián, al darse cuenta demasiado tarde de la trampa,
Agarró a Sarapina como escudo humano. El momento se alargó como una eternidad. Damián tenía una pistola apuntando a la cabeza de Sarapina y retrocedía hacia una lancha rápida, atracada en el borde del muelle. Los agentes del FBI tenían buenas posibilidades de disparo, pero no podían arriesgarse a disparar. Liam salió de su escondite, con las manos visibles, pero con las manos vacías. Sostenía una cuerda sencilla con un mosquetón, algo que cualquier mecánico podría llevar. Su voz era tranquila mientras le hacía a Damián una pregunta que atravesó el caos. ¿De verdad crees que vas a salir de aquí? La distracción fue mínima, la justa para que Damián desviara su atención por una fracción de segundo. El mosquetón que Liam le había lanzado alcanzó la mano que sostenía el arma, arrancándola de la cabeza de Sarapina. El disparo salió desviado, rozando el hombro de Liam en lugar de dar en el blanco. Al instante siguiente, Damián estaba en el suelo con la rodilla de Liam en la espalda y las esposas cerrándose con un clic. El desenlace se desarrolló con la precisión metódica de la justicia. Damián Cross, Henry Walls y Oliver Kent enfrentaban cargos federales que iban desde conspiración hasta secuestro y asesinato. La investigación sobre la muerte de la madre de Sarapina se reabrió con nuevas pruebas, incluyendo imágenes de la cámara del salpicadero de la vieja camioneta de Damián, que inexplicablemente había conservado como una especie de trofeo. La participación de Bernie Clayton no pudo probarse legalmente, pero su reputación quedó destruida y la Junta lo destituyó en cuestión de días. Vivian Hall dirigió la rueda de prensa junto al agente Wilfrid, exponiendo la conspiración con una transparencia que restauró la confianza en el liderazgo de Sterling Tech. Liam necesitó 6 puntos de sutura en el hombro, que soportó con el estoicismo de alguien que había pasado por cosas mucho peores. Audrey le hizo un dibujo mientras se recuperaba, otro héroe robot. Pero esta vez, el gancho en forma de S se había transformado en alas de ángel. La metáfora no era sutil, pero tratándose de una niña de 7 años, no tenía por qué serlo. Sarapina visitaba el taller a diario, inicialmente con el pretexto de informes de seguridad, pero cada vez más solo para estar presente en sus vidas. La dinámica de poder cambió por completo cuando ella insistió en cambiarle el aceite a su camioneta a ella misma. Mientras jugueteaba con las herramientas mientras Liam observaba con una diversión apenas contenida y algo más profundo, algo que parecía esperanza, la oferta que Sarapina le hizo fue inesperada, pero perfectamente lógica. Jefe de operaciones de protección de Sterling Tech. Un puesto que no existía antes, pero que se necesitaba con urgencia. El salario era generoso, pero no su verdadero atractivo. Era la flexibilidad, la promesa de que el horario de Audrey siempre tendría prioridad, que las obras de teatro escolares y las reuniones de padres y maestros nunca se perderían por emergencias corporativas. Liam dudó, no porque no quisiera el puesto, sino porque aceptarlo significaba integrar plenamente sus vidas. Significaba admitir que la familia que se estaba formando entre ellos era real y permanente. El siguiente paso de Sarapina fue el que realmente lo cambió todo. De pie en un podio, 3 semanas después del enfrentamiento entre compañeros, anunció la iniciativa Sterling's Shield para escuelas. No se trataba solo de instalar cámaras de seguridad o cerraduras de emergencia, aunque estas estaban incluidas. Se trataba de crear programas de seguridad integrales que abordaran tanto la seguridad física como el bienestar emocional. Capacitación para maestros para reconocer amenazas, servicios de asesoramiento para niños que habían experimentado traumas y participación comunitaria que convirtieron las escuelas en verdaderos refugios en lugar de fortalezas. El programa comenzaría con la escuela de Audrey y se expandiría a nivel nacional en 2 años. El director del programa sería alguien que comprendiera tanto la seguridad como la importancia fundamental de proteger a los niños. Alguien que hubiera demostrado poder hacer ambas cosas en las circunstancias más extremas. La primera implementación tuvo lugar un jueves por la tarde. Audrey salió corriendo de la escuela con un pequeño casco que Sarapina le había hecho especialmente, decorado con pegatinas de robots y estrellas.
Iba a ayudar con el taller de seguridad y enseñaría a otros niños a ser compañeros seguros y a cuidarse mutuamente. Liam estaba junto a Sarapina observando a su hija transformar algo que podría haberla traumatizado en algo que la empoderara a ella y a los demás. La mujer que antes había sido demasiado reservada para confiar en alguien, ahora estaba de su lado planeando un futuro que incluía sesiones de construcción de robots los sábados por la mañana y cenas los domingos donde nunca se hablaba de negocios. La transformación se había completado, pero de alguna manera aún estaba comenzando. Las acciones de Sterling Tech no solo se habían recuperado, sino que alcanzaron máximos históricos a medida que los inversores reconocían que una empresa que protegía a su comunidad protegería a sus accionistas. La conspiración que había amenazado con destruirlo todo había revelado, en cambio, la fuerza que surgía de alianzas inesperadas y el coraje de confiar a pesar de las heridas del pasado. El imperio de Damien Cross se derrumbó cuando la investigación reveló décadas de corrupción. Mientras Sterling Tech emergía más fuerte y unida que nunca, Liam nunca regresó al servicio militar. Pero encontró en su nuevo rol algo que no sabía que le faltaba. Un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Al capacitar al equipo de seguridad de Sterling Tech, priorizó la inteligencia sobre la fuerza física, enseñándoles a detectar patrones y prevenir amenazas en lugar de simplemente responder a ellas. Sus métodos eran poco ortodoxos pero efectivos, convirtiendo. La seguridad corporativa pasó de ser un centro de costos a un servicio de valor agregado que otras empresas intentaron replicar sin éxito. El ingrediente secreto, que nunca mencionó explícitamente, pero que demostraba a diario, era preocuparse más por las personas que por las ganancias. Audrey creció rodeada de amor y seguridad, pero también con la comprensión de que la seguridad no estaba garantizada. Se construyó a través de la vigilancia, la comunidad y la voluntad de defender a los demás. Sus robots evolucionaron de construcciones de papel a máquinas funcionales, varios de los cuales fueron patentados antes de que ella cumpliera 8 años, y las ganancias se destinaron al programa Shield. Al principio, llamaba a Sarapina por su nombre de pila, luego a Sara y, finalmente, cuando se firmaron los documentos de adopción un año después, mamá. La primera vez, la palabra fue pronunciada en voz baja, como para probar su significado, pero las lágrimas de alegría de Sarapina confirmaron su acierto. La boda fue pequeña, celebrada en el garaje donde habían empezado a confiar la una en la otra. Audrey fue la niña de las flores y la madrina. Desempeñó un doble papel con la seriedad de quien comprendía que no solo presenciaba una unión, sino que culminaba una que había comenzado la noche en que su padre salió de las sombras con un gancho en forma de S en la mano. La recepción incluyó a empleados de Sterling Tech, agentes del FBI y mecánicos de talleres vecinos, una mezcla que, de alguna manera, representaba a la perfección la vida que habían construido juntos. 5 años después, Sterling's Shield operaba en más de 3.000 escuelas de todo el país. El programa había evitado 17 incidentes graves documentados e innumerables incidentes menores. Pero su verdadero valor residía en la cultura de cuidado que fomentaba. Los niños aprendieron que la protección no se trataba del miedo, sino de la comunidad. Esa fortaleza no provenía del aislamiento, sino de la conexión. El informe anual incluía una sencilla cita de su director: no solo mantenemos a las personas seguras, construimos seguridad juntos. El taller siguió funcionando, aunque Liam pasaba menos tiempo bajo los coches y más tiempo enseñando a otros su inusual combinación de habilidades. Los jóvenes veteranos encontraron allí su propósito, aprendiendo a traducir el entrenamiento militar en protección civil. Víctimas de delitos corporativos aprendieron a reconocer y prevenir los patrones que las habían atrapado. Se hizo conocido como un lugar donde las cosas y las personas rotas podían repararse, donde no solo se ofrecían segundas oportunidades, sino que se construían activamente. El estilo de liderazgo de Sarapina evolucionó con su vida. La fría fachada ejecutiva se mantuvo cuando era necesario, pero quienes trabajaron de cerca con ella vieron la calidez que se escondía tras ella. La persona que recordaba cumpleaños,
Preguntaba por familiares enfermos y a veces llevaba a su hija a las reuniones de la junta directiva cuando la escuela estaba cerrada. La cultura de la empresa cambió en consecuencia, volviéndose más humana sin sacrificar la eficiencia, demostrando que la empatía y la excelencia no eran mutuamente excluyentes, sino que se potenciaban mutuamente. La investigación sobre la muerte de su madre finalmente resultó en un homenaje en memoria de su madre, una pequeña ceremonia donde la verdad finalmente reemplazó a la ficción conveniente. Liam estuvo a su lado mientras hablaba sobre la pérdida y la resiliencia, sobre cómo a veces la justicia llega lenta pero seguramente si las personas se niegan a rendirse. Audrey colocó un dibujo en la lápida. Otro ángel robot. Este protegía una ciudad entera con alas hechas de manos interconectadas, cada una sosteniendo a la siguiente. Las lecciones aprendidas de esa noche en el estacionamiento repercutieron de maneras que nadie podría haber predicho. Se escribieron libros sobre el caso, centrándose en diferentes aspectos de la seguridad corporativa, la justicia penal y el poder de las alianzas improbables. Las escuelas de negocios lo enseñaron como un caso práctico de gestión de crisis y liderazgo ético. Las fuerzas del orden lo usaron como ejemplo de cooperación pública y privada exitosa. Pero para las tres personas en el centro, siguió siendo simplemente la noche en que comenzaron sus vidas reales. Liam seguía revisando las ventanas antes de acostarse, seguía notando las salidas y evaluando las amenazas. Pero ahora, estos hábitos protegían algo que valía cualquier riesgo. Sarapina seguía trabajando muchas horas y librando batallas corporativas. Pero ahora volvía a casa con personas que la valoraban por algo más que sus acciones. Audrey creció sabiendo que los héroes no llevaban capa ni escudo, sino que a veces blandían garfios e informes trimestrales con la misma destreza, que la valentía no consistía en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. La historia podría haber terminado de forma diferente en una docena de puntos diferentes. Si Liam no hubiera trabajado hasta tarde ese jueves, si Sarapina hubiera aceptado la seguridad tradicional, si Audrey no le hubiera ofrecido su dibujo a un desconocido, si Viven hubiera preferido la política a los principios, si alguno de los miles de pequeños momentos hubiera sido diferente, el resultado habría cambiado. Pero no fue así. Cada decisión, cada momento de confianza, a pesar de la evidencia que sugería que la confianza era peligrosa, se construyó hacia algo más grande que sus partes. Al final, no se trataba de detener un secuestro, exponer una conspiración o incluso encontrar justicia para viejos crímenes. Se trataba de descubrir que la fe no se encuentra en el aislamiento, sino en la conexión. Esa fuerza no proviene de ocultar habilidades, sino de usarlas para proteger lo que más importa. La escena final no ocurrió en una sala de juntas ni en un garaje, sino en el patio de un colegio donde Audrey enseñaba a niños pequeños su sistema de compañeros de seguridad. Liam y Sarapina observaban desde un banco, con el brazo de él alrededor de sus hombros, la cabeza de ella apoyada en su pecho, ambos con sencillos anillos de boda que reflejaban la luz de la tarde. No necesitaban hablar del viaje que los había traído hasta allí, de la violencia que los había traído ni de la confianza que los había unido. Simplemente vivían el momento, conscientes de que en algún lugar Damencross cumplía cadenas perpetuas consecutivas, de que Sterling Tech era más fuerte que nunca, de que miles de niños estaban más seguros gracias a sus programas. Pero sobre todo, eran conscientes el uno del otro, de la risa de Audrey, de la improbable perfección de su familia imperfecta. El siguiente paso, al parecer, no fue un movimiento en absoluto, sino la decisión de quedarse, construir, proteger, no ocultándose, sino mediante la interacción. Sterling's Shield se expandió internacionalmente en 3 años, adaptándose a diferentes culturas y amenazas, pero manteniendo su principio fundamental de que la seguridad era responsabilidad de la comunidad. Liam desarrolló programas de capacitación que convirtieron los centros comerciales en redes de vigilancia vecinal que enseñaban a la gente común a reconocer el peligro sin volverse paranoica. Sarapina fue pionera en estructuras corporativas que priorizaban la seguridad de las partes interesadas junto con el valor para los accionistas, demostrando que ambos no solo eran compatibles,
sino sinérgicos. Su segundo hijo nació 3 años después de la boda. Un niño al que llamaron Marcus en honor al líder del escuadrón de Liam que no había regresado a casa de su última misión. Marcus heredó la capacidad de observación de su padre y la mentalidad estratégica de su madre, pero sobre todo heredó la seguridad de saberse amado y protegido por personas que habían demostrado que afrontarían cualquier peligro por su familia. Audrey se autoproclamó su protectora y maestra, transmitiéndole las lecciones que había aprendido sobre fuerza y vulnerabilidad, sobre robots y ángeles, sobre la importancia de ofrecer dibujos a desconocidos que podrían convertirse en familia. El garaje se convirtió en un centro de formación que atraía a profesionales de la seguridad de todo el mundo. La sede de Sterling Tech se convirtió en un modelo de seguridad corporativa integrada que equilibraba la accesibilidad con la protección. Las escuelas Shield produjeron una generación de niños que comprendieron que la seguridad no se trataba de miedo, sino de responsabilidad mutua, y que crecieron para crear comunidades que se cuidaban mutuamente con la misma naturalidad con la que se respira. Las ondas continuaron expandiéndose, cada círculo más amplio que el anterior. Pero en el centro permanecieron 3 personas que se encontraron en un momento de violencia y decidieron transformarlo en algo hermoso. Al recordar, Sarapina recordaría esa noche en el aparcamiento como el momento en que comenzó su verdadera vida. No porque la hubieran salvado, sino porque alguien la había visto, realmente la había visto, quien vio más allá del director ejecutivo para encontrar a la mujer que se escondía debajo. Liam la recordaría como la noche en que dejó de esconderse de sus habilidades y empezó a usarlas para construir en lugar de destruir. Audrey, con la sabiduría de una niña que había presenciado la transformación, simplemente diría que fue la noche en que empezó a formar a su familia, como si siempre hubiera sabido que requeriría algo de ensamblaje, pero que valía la pena el esfuerzo. El gancho en forma de S que lo había iniciado todo estaba colgado en un lugar de honor en su hogar. Ya no era una herramienta ni un arma, sino un símbolo de cómo las cosas inesperadas podían salvar vidas de maneras que sus creadores nunca imaginaron. Debajo colgaba el primer dibujo de Audrey del ángel robot, ligeramente descolorido, pero cuidadosamente conservado. Un recordatorio de que a veces los niños ven verdades que los adultos pasan por alto, que los ángeles no siempre tienen alas y que los héroes a veces fichan en talleres mecánicos y oficinas corporativas con la misma dedicación. El final no fue realmente un final, sino una continuación, cada día, trayendo nuevos desafíos que se afrontaron con las habilidades, la confianza y el amor que se habían forjado en la crisis, pero que demostraron ser aún más fuertes y serenos. Sterling Tech prosperó. El programa Shield salvó vidas. El taller capacitó a los protectores. Y en el centro de todo, una familia que, según cualquier criterio lógico, no debería haber existido, seguía demostrando que la lógica no lo era todo. Que a veces las cosas más importantes sucedían en los intervalos entre planes. En los momentos en que alguien emergía de las sombras con solo una herramienta y la voluntad de